Buenas tardes. Eso de ser A tiene sus implicaciones, ¿va? Muy buenas tardes. A ver si nos cambia el micrófono. Bueno. ¿Mejoramos algo? ¿Sí? Muy buenas tardes. Muchas gracias a Coparmex por esta nueva oportunidad de encontrarnos. Hace unas semanas, unos meses pudimos encontrarnos también y agradezco mucho esta oportunidad. Y también pues con los mejores deseos para este año. Recién comentábamos que el optimismo no necesariamente es producto de una información. En México empieza a ser más una convicción, ¿no? Pero también ayuda esa convicción a la construcción de la esperanza. Entonces, digamos, bajo esa premisa, les deseo los mejores parabienes para este año en el ámbito personal, profesional, familiar, porque los datos empíricos, la evidencia empírica es más o menos escalofriante, ¿no? Digamos, cuando uno ve cómo están los números, cuando uno ve Europa o ve Estados Unidos, o cuando uno empieza a ver las ofertas electorales, francamente le dan ganas a uno de prender música, ¿no? Escoger la selección preferida musical o pedirle a la hija que ponga el video de preferencia. Pero me parece que no tenemos condición para dar la vuelta a la realidad, porque la realidad se cuela por todos nuestros espacios. En ocasiones nos encierra, en ocasiones nos duele, y me parece que justamente ese es parte del dilema. Y yo creo que el panel, el nombre que tiene es de por sí muy indicativo. ¿Por qué tenemos, después de 30 años, que estar discutiendo la democracia en México? Después de tanto dinero, tenemos que seguir platicando sobre construcción de ciudadanía. Y me parece que esa es justamente parte de las problemáticas como diagnóstico que tenemos. Hemos invertido dinero a caudales. En las elecciones del 2006 nos costaron, en términos de las elecciones federales y estatales, más o menos 2.500 millones de dólares. Vamos a un número igual, más o menos. Este año tenemos las elecciones federales, tenemos 15 estados en elecciones, más o menos la mitad del país va a tener elecciones, 7 gobernadores, incluido el jefe de gobierno, y un número grandísimo, ya nos dio aquí Gerardo un pequeño número, van a ser más de 25,000 millones de pesos, sumando IFE, autoridades electorales, partidos que no son muy tímidos para ese particular, ¿no? Bastase ver la Constitución, la única entidad que tiene garantizado más presupuesto de un año a otro, según nuestro pacto social, no es educación, no es salud, no es seguridad, no es alimentación, son los partidos políticos, porque los angelitos pusieron en la Constitución la fórmula de su presupuesto, en la Constitución. Y eso en sí mismo es un reflejo de este proceso. Me falta considerar los tribunales y me falta considerar lo que va a costar la FEPA, todo el aparato público, y eso sin contar financiamiento privado. Entonces, el tema no es entonces solo de cómo construimos esa discusión de democracia, sino lo que me parece es las otras dimensiones. Y ahí entonces esta idea de seguir discutiendo sobre construcción de ciudadanía nos lleva a los déficits de la democracia en México. En estas dimensiones de los ámbitos de ser ciudadano en este país. El ámbito civil, el ámbito político y el ámbito social. La verdad de las cosas es que tenemos un gran déficit de ciudadanía en nuestro país, en distintos ámbitos. Y eso nos lleva entonces a que quienes asumen la agenda de la construcción de ciudadanía pues son una especie, algo así como de tatabasco, ¿no? Del siglo XXI. Escuchaba yo a Gerardo una entrevista recientemente del programa Ecoparmex del 2012. Yo acabé cansado, ¿no? Que van a hacer observación electoral, que van a hacer trabajo, que van a hacer agenda, que van a promover, que van a castigar a quien por el voto, lo cual yo acompaño, a quien hipócritamente se opuso a la reelección y ahora se quiere reelegir bajo el síndrome del Chapulín, ¿no? Brinca de cámara o brinca de puesto. Y yo acompaño toda esa agenda, pero sí me pregunto qué ha pasado que no hemos logrado transformar el entendimiento de asumir que lo público no son solo los gobiernos y lo político no son solo los partidos. Y me parece que ahí tenemos ese grande dilema. El grande dilema pasa por hacer lo público propio y pasa por en la política tomar decisiones. Y me parece que todavía no tenemos esa lógica de asumir este fenómeno y de un término de relación donde entre nosotros tengamos el valor y la confianza para que cuando nuestro vecino tira la basura,
le digamos, oye, no tires la basura, estás ensuciando mi casa. Pero más aún, que haya quien no le dé vergüenza tirar la basura, le dé vergüenza estacionarse en el lugar de las personas con discapacidad, le dé vergüenza ser el típico gandalla de vender o revender en los conciertos y en los partidos. Entonces, resulta que tenemos una cotidianidad donde el gandallismo es la norma, donde la cotidianidad se premia y se estimula el gandalla en términos cotidianos, y quien cumple en términos de una relación de respeto y cotidianidad es realmente un disfuncional. Entonces me parece que cuando nosotros tenemos este desafío del 2012, yo los invitaría a pensar no en el 1 de julio, que es el día de las elecciones. Yo invitaría a Coparmex, a los empresarios, a quienes este país mucho debe, porque platicábamos en muchas ocasiones con Alberto, que mucho ha ayudado a atender estos puentes, y yo mucho agradezco, de toda la capacidad desde la pequeña y mediana empresa y toda esa generación de economía. ¿Por qué no apostamos al 2 de julio? En el 94, en el 2000, en el 2006, la fuerza centrípeta de los procesos electorales es tan grande que acaba arrastrando y acaba polarizando. Y acabamos muy enfrentados como mexicanos. El 2006 fue solo un ejemplo. Y me parece que eso pasó también. La transición medio se nos fue de las manos porque no pensamos el día siguiente a las elecciones. Los partidos están en lo suyo. Los candidatos están en lo suyo. Es hoy por hoy la mejor forma que hemos encontrado, o tal vez la menos mala, para la competencia civilizada de los puestos de gobierno. Y esa es su función, yo entiendo y respeto, pues. Pero la pregunta es, ¿y los que tendrían que estar pensando más allá de las elecciones? Entonces, a mí me gustaría poner entonces en el debate público que el pensamiento estratégico tiene que ser el 2 de julio. Y el 2 de julio, justamente en ese ánimo de tener las condiciones para que con independencia de gane de quien gane, tengamos condición para un término de relación distinto. Yo les confieso que el ánimo que yo tenía en el año 2000 al ánimo que tengo en el año 2012 es muy distinto. Y con claridad les digo que es de pérdida. En el 2000 yo tenía una gran expectativa de transformación de este país. Y no creo ser el único. Y yo me siento ahora con la pregunta de, perdónenme que lo diga en los términos que lo voy a decir, pero ¿a dónde chingados se nos fue el país? Recorrimos 11,000 kilómetros en la caravana y no tienen idea de la cantidad de sufrimiento, de abandono a la gente, la desprotección en la que está la gente en este país, los secuestros, los desplazados, los desaparecidos, es absolutamente brutal. Y no veo honestamente que los partidos políticos estén en eso, se los digo en el mejor ánimo. No veo honestamente, más allá de la retórica y los discursos, pareciesen dos realidades. La realidad de los partidos y sus agendas y la realidad de la gente que tiene miedo de circular en la carretera porque la pueden secuestrar. La realidad de los empresarios que tienen que hablarse para coordinar un convoy de entregas y entre todos pagar la seguridad para ver si no los roban en esta ocasión. O la realidad de gente que está teniendo que moverse de donde vive. En Monterrey ya bajaron 15% las inscripciones al TEC de Monterrey, porque hay quien ya no quiere mandar sus hijos a Monterrey. Villahermosa es la cuarta entidad con más secuestros. Y así, si uno empieza a recorrer el mapa, ya no es solo el problema de la frontera norte. Yo no creo honestamente, y no quiero ser alarmista, pero yo no veo las señales suficientes para que los partidos estén tomando dimensión de la gravedad. Y me parece que eso tiene que venir de la gente, tiene que venir de los empresarios, que es una fuerza social importante, tiene que hacerles ver el contexto. Y me parece que el proceso electoral y en el diálogo el diálogo con el 1 de julio tiene que ver entonces con esta condición no solo de acercarse, sino de quién tiene la condición de darle más auténticamente voz a los ciudadanos y representar los intereses ciudadanos. Yo no creo que las cosas estén decididas,
La evidencia empírica así lo muestra. En las dos últimas elecciones federales los punteros no ganaron. O sea que falta mucho tiempo por vivir políticamente. Y me parece entonces, y lo digo, no me interesa promover a nadie, pero me parece que es una ventana de oportunidad para que incidamos. Los partidos están muy en su agenda y honestamente yo creo que por ahí no va a venir la construcción de ciudadanía. Cuando veo el término relación encuentro más un término de relación como de clientes o como un término de relación corporativa. Veo poco esfuerzo de los ciudadanos, de los partidos, para construir rendición de cuentas auténtica. Los partidos políticos tienen un problema auditivo y los candidatos, cuando uno habla de rendición de cuentas, ellos piensan en ajuste de cuentas. Y entonces son hipersensibles y cierran todo y bajan y buscan cómo no cumplir. Entonces me parece que un tema vital de nuestra agenda en la construcción de la ciudadanía pasa por eso, por la exigencia de la rendición de cuentas. Pasa por un fenómeno de un mínimo de cumple lo que prometiste, no seas cínico pues, un mínimo, no seas tan desfachatado o lo que tú quieras pues, porque pues, se promete con una ligereza y se miente con más ligereza y no pasa nada, pero ese no es el problema es que no tienen costo. Por eso yo invitaría en el mejor ánimo a que con estos ejercicios y puentes que está haciendo el Coparmex, podamos pensando el 2 de julio y tener esa lógica de una sociedad mucho más fuerte y servidores públicos que entiendan que están para servir al público, no para servirse del público. Terminaría comentando que me parece entonces que sí tenemos que apostar a un piso común. Hay algunos ejercicios, con Alberto hemos empujado mucho el Pacto por México, el Acuerdo Nacional, lo que se hizo de México a debate. Hay algunos elementos. Y yo creo que esta oportunidad entonces es para revertir el término de relación. Yo no esperaría qué me prometen los candidatos, sino cómo nos responden a nuestras realidades. Hoy creo que la construcción de ciudadanía significa muy apretadamente apropiarse de lo público, revertir un término de relación con los partidos y generar condiciones para la exigencia y la rendición de cuentas. No pido más. Sé que es mucho más, sé que hay muchos temas más, sé que hay desigualdad, sé que hay pobreza, sé que hay problemas, estoy claro en eso. Pero si lo ponemos como un piso, tal vez podamos aprovechar esta gran discusión electoral en nuestros términos. Hay un momentum, hay un eclipse electoral. ¿Cuál es la ventaja comparativa que como ciudadanos vamos a sacar de estos 6 meses? Queramos o no, vamos a poner 25,000 millones de pesos. Esa es la inversión que estamos poniendo. ¿Qué utilidad le podemos sacar? Entonces me parece que el dilema tiene que ser, estando claros, yo soy de las personas que va a llegar el 1 de julio a votar. Ya veré por quién. Pero desde la lógica ciudadana, me parece que tenemos que aprovechar este momentum para avanzar lo más posible. Y eso pasa por tener claridad para la agenda del 2 de julio. Eso pasa por un mínimo de exigencia. Gane quien gane, ¿eh? Porque con independencia de cómo quede la Cámara, con independencia de quién gane los estados, ustedes como empresarios les van a seguir cobrando impuestos. Ustedes como empresarios van a tener que seguir consiguiendo la nómina. Ustedes como empresarios van a tener que seguir empezando y enfrentando a la delincuencia que les roba los camiones. Ustedes van a tener que seguir pagando el seguro social, que si no lo pagan el día siguiente ya les está incautando las computadoras o los coches. Sin embargo, sus trabajadores van al seguro social y no hay medicinas y les dicen vuelvan 6 meses. Esos déficits de la democracia son los que están generando una condición que no nos permiten o que nos llevan más bien a seguir hablando de construcción de ciudadanía 30 años después. Me parece que este momento tiene que ser visto desde nuestra agenda. Dialogaremos con los partidos, dialogaremos con los candidatos, por supuesto que hay que hacerlo. Es un derecho votar, es un derecho generar las condiciones de ese diálogo político, pero me parece, y con esto termino, que algunas de las iniciativas que yo acompaño y celebro el Coparmex son una muy buena expresión de construcción de ciudadanía.
las observaciones electorales, los fenómenos de trabajar en la construcción de los acuerdos, los fenómenos de capacitación, los fenómenos de los observatorios. Pero lo que no puede pasar es, y con eso termino, es que tengamos el síndrome del sopilote estreñido. Y el síndrome del sopilote estreñido es aquel que le caracteriza al mexicano, que puro planear y nada de obras. Lo que no puede pasar es que nos quejemos y nos indignemos y no hagamos nada. Eso nos hace cómplices de lo que pasa. Dejar pasar y no hacer, por poquito que sea. Si quieren un recibo deducible, si quieren participar en una reunión, si quieren observar una casilla, si quieren un taller, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes, como muchos lo hacen, lo proyectan y lo multiplican, sin duda este país va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Emilio.